Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video les traigo un college más de todas las instituciones designadas que tiene Canadá. En este video les voy a hablar del NBCC, más conocido como el College de New Brunswick. Como ustedes se habrán dado cuenta en los colleges anteriores a los que les conté, este college también cuenta con varias sucursales. Como les conté, este college queda en la provincia de New Brunswick, que es una de las provincias atlánticas de Canadá. Esta provincia cuenta con varias ciudades y varias comunidades, pero digamos que las más importantes son Moncton, St. John y Fredericton. Algo muy peculiar que ustedes tienen que mirar y también investigar si saben que New Brunswick o creen que New Brunswick es su próximo nuevo hogar, es que New Brunswick es una provincia bilingüe. Esto quiere decir que hacen muy buen manejo del inglés y el francés y que seguramente en muchos trabajos les van a pedir el inglés y el francés. La mayoría de personas allá, la mayoría de habitantes, manejan los dos idiomas, de pronto uno más que el otro, pero sí se pueden defender en ambos. Quiero contarles que los colleges en general tienen mucha oferta y demanda laboral. Por ejemplo, en este particular caso del NBCC, dice que 89% de los graduados en el 2008 ya fueron empleados en menos de un año y el 94% de los estudiantes del 2018 están trabajando en New Brunswick. Esto quiere decir que ustedes estudian en esta institución y seguramente tienen una garantía o una probabilidad mucho más alta de que puedan conseguir un trabajo que está aliado a lo que ustedes estudiaron. Les cuento que les traje este college en específico y no de pronto otro que estuviera localizado en la misma provincia, porque este es el college más grande de esta provincia. Por eso se los quise traer a ustedes, por si les interesa y por si definitivamente esta puede ser una buena opción para ustedes. Este video va a tener una dinámica muy parecida a la dinámica que he manejado en los otros videos. Les voy a contar acerca de una facultad en específico, vamos a analizar los precios y qué tan asequible es para nosotros. Por ejemplo, en este college ofrecen tanto programas de medio tiempo como de tiempo completo y hay muchísimas facultades y muchísimos campos laborales en los que ustedes se pueden enfocar. Recuerden que si ustedes quieren aplicar a futuros procesos migratorios, ustedes tienen que ser estudiantes de tiempo completo, porque en medio tiempo no les va a servir de mucho. Como les dije al principio del video, este campus cubre toda la provincia, pero tiene obviamente ciertos programas que se dan en ciertas ciudades. Por ejemplo, hoy vamos a estar analizando Early Childhood Education y este programa solamente está disponible en los campus de Woodstock, Moncton, Fredericton, St. John y Miramichi. Como les dije en el anterior video, a mi parecer yo les recomendaría que buscaran un campus que estuviera localizado en una ciudad conocida, grande o una de las principales, como por ejemplo lo son Fredericton, St. John y Moncton. Yo tengo la oportunidad de conocer las tres ciudades. Para mí St. John me parece muy industrial, Moncton tiene que ser un poco como una ciudad más grande y Fredericton siento yo que reúne los dos lados de los mejores mundos. Entonces yo les recomendaría a mi parecer Fredericton. Obviamente esto ya va más allá de lo que yo les recomiende, sino de sus gustos, pero como les digo, yo les recomendaría que buscaran un campus en las ciudades principales. Mientras que estuve navegando en el sitio web, me di cuenta que hay una sección que dice Seats Available. Esto les va a indicar a ustedes qué periodo ustedes van a tomar o qué semestre van a poder tomar y cuál está disponible. Seguramente de pronto si se entran a alguna de las facultades o programas se van a dar cuenta que de pronto no esté disponible sino hasta el siguiente semestre. Entonces ustedes miren muy bien y asegúrense de que concuerdan sus tiempos con la disponibilidad de la institución. También me di cuenta que si ustedes se meten al programa les va a aparecer una tabla donde les aparecen los precios de Domestic Students, esto quiere decir personas que son residentes permanentes o canadienses, y aparte les aparece estudiantes internacionales, que seríamos todas aquellas personas que tenemos un estatus de residencia temporal. El precio para los estudiantes internacionales en el programa de Early Childhood Education para el semestre de primavera sería $4,734. El mismo costo aplicaría para el semestre de invierno y tiene una duración de 2 años de estudio, lo que les garantizaría para aplicar a un proceso migratorio más adelante.
Les cuento que el neto costo del año como estudiante internacional en este programa les saldría por alrededor de 9.468. A esto obviamente hay que sumarles algunos costos extra como las facilidades, el acceso a las facilidades del campus, por ejemplo libros o algún otro costo extra que se les pueda ocurrir a la universidad o a la institución, pero como tal, solamente la pensión o la matrícula vale $9.468 el año. Hablando de los costos extras que acabamos de mencionar, aquí mismo en la página menciona que los estudiantes internacionales tienen que pagar una cuota de aplicación de $100, es decir, que ustedes apenas aplican, tienen que pagar $100 para que se pueda reservar su cupo. Después de que ustedes han recibido la carta de aceptación y han sido aceptados por la institución, van a tener que pagar un depósito de confirmación, obviamente para reservar su cupo y su asiento, de $500 como estudiantes internacionales. Recuerden que la mayoría de veces ustedes pueden hacer acuerdos con la institución y también la institución les va a dejar pagar seguramente los semestres. No tienen que pagar todo el año de una vez apenas entren, sino el semestre, lo que quiere decir que tendrían que pagar alrededor de $4.734. Bueno, muy claro en el sitio web nos vamos a encontrar que el primer paso de todo este proceso es que ustedes escojan un programa que obviamente les guste, que puedan pagar y que ustedes confirmen que está disponible para el semestre que ustedes quieren tomar. Algo que me gustó muchísimo de este sitio web es que ustedes les explican paso por paso. Yo, por ejemplo, no tuve que usar un asesor o una agencia que me ayudara al proceso de la universidad y estoy segura que ustedes lo van a poder hacer también. Con este paso a paso van a poder encontrar muy fácil qué tienen que hacer el proceso. Yo sé que de pronto puede parecer un poco frustrante al principio, pero ustedes van a ir entendiendo poco a poco. Además, la institución seguramente tiene una oficina de estudiantes internacionales o unos datos de contacto que seguramente si ustedes tienen alguna duda, ellos les podrán ayudar desde su país. Bueno, es importante que como en los otros colleges ustedes miren qué requerimientos, qué documentos ustedes tienen que presentar a la hora de aplicar. Por ejemplo, a ustedes les van a pedir sus notas del colegio y su diploma de bachillerato o el equivalente. Recuerden que los requerimientos pueden cambiar dependiendo de la institución y también del programa al que ustedes estén aplicando, pero en general lo que más les piden es un examen de inglés que pruebe que ustedes tienen un buen manejo y es el nivel que la universidad o la institución exige y además que sean bachilleres o, como les digo, el equivalente en su país. Bueno, hablando del inglés, que es un tema fundamental, y obviamente del examen que ustedes puedan presentar para demostrar su nivel de inglés, les piden el IELTS, que tiene que tener un puntaje de 6.0 y ninguna de las secciones puede estar por debajo de 5.5. Ustedes pueden presentar también el TOEFL, que les piden un puntaje mínimo de 80 y ninguna sección con menos de 18. Recuerden que ustedes no necesitan ambos exámenes, solamente con uno es suficiente para demostrar su nivel de inglés. En este momento, obviamente no para todas las carreras, esto depende del programa en el que ustedes están aplicando, pero en este momento que estoy grabando este video, están abiertas las aplicaciones y están aceptando aplicaciones para personas que quieran estudiar en primavera del 2021, en invierno del 2021 y en otoño del 2021 también. Así que si ustedes definitivamente están decididos que quieren hacer New Brunswick su nuevo hogar y que además quieren estudiar en el NBCC, recuerden aplicar con todos sus documentos requeridos. Yo les dejo aquí abajo el sitio web donde ustedes van a poder encontrar, como les digo, el paso a paso para poder aplicar. Espero que este video les haya gustado muchísimo. Recuerden que yo soy una colombiana en Canadá. Si tienen alguna duda, déjenmela aquí abajo en los comentarios y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!